Cordial saludo, muy buenas tardes. Soy el estudiante Fabián Andrés González. Esto es un video para la materia Base de Datos Avanzada de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Vamos a utilizar este formato donde vamos a resumir las cuatro fases anteriores de lo que nos tocó elaborar durante este semestre. El resumen es, en este informe escrito, desarrollará en la fase 5 de evaluación, en el cual se desarrollarán los puntos expuestos en la guía de evaluación, repasar las temáticas compuestas de la unidad uno, 2 y 3, como palabras claves, escogí lenguaje SQL, lenguaje PL, SQL, Oracle, cursor, disparador, procedimiento almacenado, seguridad y bases de datos. Pues como introducción puse la importancia de las bases de datos en, a nivel, precisamente a nivel nacional, porque las bases de datos no solo las utilizamos, en pocas palabras, en, en un desarrollo educativo. Las bases de datos para mí se utilizan en todo lo que tenga que ver, como bancos, universidades, colegios, escuelas, empresas de cualquier nivel, un alto, un bajo nivel, pues grandes o medianas empresas, porque a estas empresas necesitan resguardar su información, ya sea pues para ser extraída o utilizada posteriormente a lo que a lo que se guarda, o simplemente pues para guardar y llevar un antecedente, por ejemplo de ventas, por ejemplo de transacciones, por ejemplo pues de datos personales que se entrelazan entre empresas, ¿para qué? Para ser utilizadas en otra ocasión. Acá pues tenemos un problema también de seguridad de esta bases de datos, pues porque lastimosamente no es que las bases de datos sean inseguras, lo que está siendo inseguro es las personas que la manipulan, y por eso debemos tener mucha responsabilidad a la hora de la utilización de las bases de datos. En la primera fase, nos solicitó como estudiantes de la asignatura de base de datos avanzada desarrollar un proyecto donde la Universidad Abierta y a Distancia solicita crear una base de datos relacional para un sistema de gestión de bases de datos. Pa- para esto debimos hallar entidades que nos muestren el problema, descubrir los atributos de las entidades encontradas y colocar a cada una de sus restricciones, y por último describir las relaciones determinadas y colocarlas en una matriz. Acá muestro los resultados, pues esto que nos ayudó a nosotros, en, como conocimientos de la base de datos, a simplificar los datos, a sustraer eh, lo mínimo en las tablas, por decirlo así, en las bases de datos, en una base de datos, pues para sí mismo, a la hora de ser llamado o a la hora de ser registrados, pues se nos haga más fácil. Pues por eso utilizamos estas entidades, entidad relación, y para que pues de una tabla pues podamos llamar a otra tabla, que es prácticamente eh, las relaciones que pudimos ver en esta fase. En la fase 2 nos pidió el desarrollo, que mediante la utilización de un problema de la vida real, eh, se implementarán consultas sin funciones en bases de datos relacionales mediante el uso del lenguaje SQL, con el fin de que ayuden a tomar las decisiones. Igualmente se dará la respuesta a una de las preguntas motivadoras. Se diseñará el modelo de una identidad relación. De la misma forma se realizó el modelo relacional de la base de datos a partir del proceso de normalización. Utilizando la herramienta Oracle Data Model, a partir de estos datos se crea una base de datos con el uso
DLL utilizando la herramienta Oracle Apes, realizando registros de menos de en 5 tablas, crear join y una sentencia por cada función. Como le venía diciendo, pues la importancia de crear nuestra entidad relación. Aquí vemos la respuesta a la pregunta orientada de esta fase. ¿Cuál es la importancia del proceso de normalización en la base de datos? Pues para mí la importancia de la normalización de base de datos es que con esta evitamos que se presente algún tipo de anomalía o borrado o alguna circunstancia que pueda ver el diseño de tabla y su relación con la información que contienen. Acá creamos las bases de datos, ¿sí? Primero pues creamos los tables, las tables, las tablas, perdón. Por ejemplo, yo creé programación y creé evaluación. También pues construí un join que este me permite, que nos permite crear o guardar los datos en los join en diferentes bases, perdón, en diferentes tablas. Y aquí hicimos una expresión pues que nos llamara el máximo o el mínimo pues por ejemplo, del número de cédula de una persona o el máximo eh, de que del inicio, por ejemplo, acá de la fecha de inicio. Entonces, pues para eso se utiliza. En la fase 3 desarrollamos, en esta fase mediante la utilización de lenguaje PL se realizó optimización de bases de datos con el manejo de grandes volúmenes de datos con la utilización de bases de datos APES. Teniendo en cuenta los datos de la fase anterior, se crearon procedimientos almacenados, se realizaron consultas a la base de datos utilizando cursores y también disparadores o triggers. Eso, pues acá está mi pregunta orientada, que qué es un activador y cuáles son las principales características. Los activadores se definen como conjunto de acciones que se ejecutan en una respuesta o una operación de inserción, actualización o supresión en una tabla determinada. Estos son opcionales y se definen mediante sentencia create trigger. Pues simplemente es cuando los triggers o los activadores es cuando eh, no es una manera de llevar como una auditoría, por ejemplo, cuando nos hacen una inserción, nos puede disparar a otra tabla que se insertó por tal persona, eso, o cuando se elimina, pues se eliminó de tal equipo y todo eso. Esto es lo que hacen prácticamente los triggers. Entonces, en esta se crearon procedimientos almacenados, ¿listo? Y también se crearon los triggers, por ejemplo, acá creé un trigger al, a la tabla de ah, un trigger evento y pues que cuando inserten las modificaciones, entonces nos lleve y nos hagan la inserción en una tabla cuando se hagan unas modificaciones. Y en la fase 4 para esta la guía de actividades, nos indica que debíamos conectar a una base de datos en la nube. Para esto utilizamos Oracle Cloud. En esto se creó una base de datos. De igual manera, con una base de datos local utilizamos un gestor de datos que se llama Oracle SQL Developer con el fin de realizar tables space, realizar las consultas de vistas de diccionario de datos. De igual manera deberíamos crear un administrador del sistema con el fin de poner roles y verificar los privilegios del mismo y poder realizar la creación de usuario. Para el grupo del desarrollo de trabajo, los cuales por defecto deben tener los roles de create, de procedure y crear trigger y crear usuario, con el rol llamado consulta donde se tenga privilegios del select o insert. Entonces, acá está la conexión a la base de datos de Oracle. Pues
¿Qué nos trae estas bases de datos? Pues digamos que todo está en la nube, que podemos utilizarlas en donde queramos, a la hora que queramos, que es lo que más importante. También en esta fase hablamos de la seguridad de las bases de datos. Acá en Colombia existe una ley de protección de base de datos, como hablaba al principio, pues que nosotros somos los encargados de hacerle daño a estas bases de datos, porque pues al fin y al cabo nosotros somos los que tenemos el acceso a ellas y somos los que las podemos distribuir. Entonces acá se creó por el grupo los roles, como se los indicaba, realizaron las consultas al diccionario, pues eh, por ejemplo, yo averigüé de Beata Prips. Este describe todas las concesiones de objeto a la base de datos. En esta fase más que todo, pues pudimos observar qué privilegios tiene, por ejemplo, un administrador en el manejo de las bases de datos, que es crear tablas o modificarlas. Entonces, esto es lo que más tiene que ver con seguridad. Y como conclusiones, en conclusiones, los conocimientos adquiridos en este semestre fueron positivos en el momento del manejo de bases de datos, porque nos ayuda a dar buenos manejos como la simplificación de los datos para hacer más, ser más o menos a la hora de ser guardados o llamados en una consulta. Esto genera más optimización a la hora de manejar los datos. Es cierto que gran responsabilidad que podemos tener a la hora del manejo de datos, por eso como futuros ingenieros de sistemas tenemos que ser muy profesionales porque podemos vulnerar a la persona e incluso a entidades totales. Pues este aprendizaje fue muy beneficioso para mí, para mi trabajo y pues como estudiante y como futuro ingeniero de sistemas es un elemento, diría que principal a la hora de, por ejemplo, hacer una aplicación donde se puedan manejar estas bases de datos y pues qué bueno aprender estos dos nuevos lenguajes. Bueno, espero haber comprendido el tema. Muchas gracias para todos.